bien, bienvenidos a nuestra serie de estudio bíblico titulada La Fe de Jesús. Ahora estamos en la lección número 13, que es una continuación de la anterior y se titula ¿Cómo guardar el sábado? Vamos a hablar sobre eso, la forma de vida de respetar el sábado. Antes de continuar, quiero recordarte que en los comentarios de abajo hay un link donde puedes descargar la lección de cada estudio. Y también te invito a compartir este link, a darle like y a suscribirte para que podamos llegar a muchas personas. Ahora sí, iniciemos nuestro estudio de esta ocasión. Déjenme decirles que los nombres de los días de la semana tienen un origen muy probablemente romano y germánico. Como ustedes pueden ver en esta tabla, ahí aparece el nombre del día que conocemos de domingo a sábado y tenemos su equivalente en inglés, Sunday, Monday, Tuesday y así sucesivamente. Ahora, el significado del inglés es el siguiente: Sunday, día del sol; Monday, día de la luna; Tuesday, día de Tim, en latín sería dies martis; Wednesday es día de Wodan u Odín, que era un dios nórdico; Thursday es día de Punor o Thor, el día de Thor, el dios de los vikingos y del trueno, que es una representación pagana de Satanás. Friday es día de Frigg o Frige y Saturday es día de Saturno. Por esa razón nosotros como adventistas al sábado lo llamamos Sabbath en inglés, el día del Señor. Ahora, como ustedes pueden ver, el origen del nombre del domingo es un origen pagano romano, porque era el día del sol Invictus y el día de Apolo para los griegos. El nombre del lunes también es romano y estaba dedicado a Diana, la famosa diosa de los efesios. El día martes tiene su origen en el paganismo germánico romano porque era dedicado a Ares y relacionado con el planeta Marte, que es un nombre pagano para Satanás. El miércoles es de origen germánico romano y pues se le conocía como Dies Mercurii, ¿verdad? En el caso del inglés, tiene su origen en el paganismo nórdico de los vikingos. Asimismo, el día jueves, el nombre del día jueves en inglés tiene su origen en el paganismo nórdico, ¿verdad? En el caso del paganismo germánico romano, se le conocía como Dies Jovis, que sería el día de Júpiter, otro nombre de Satanás para el paganismo. El nombre del viernes viene del paganismo germánico romano, donde se le conocía como Dies Veneris o día de Venus. O sea, el nombre en español viene del latín, del paganismo romano germánico, y el nombre en inglés tiene otros orígenes, algunos de ellos romanos, otros de ellos nórdicos. En el caso del sábado, el día de Saturno, quien era conocido como Titán o Cronos, eso significa que viene del paganismo, pero nosotros como adventistas lo conocemos como Shabbat, que viene de la Biblia. Ahora bien, veamos la primera pregunta. ¿Qué hizo Dios con el sábado? Génesis capítulo 2, verso 1 al 3 dice: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué hizo Dios con el sábado? Hizo tres cosas. Número 1, reposó, no por cansancio, sino para dar ejemplo. Número 2, Dios bendijo el sábado. O sea, hay una bendición en reposar este día. Hay una bendición que alcanzan aquellos que reposan este día santo. Esta bendición es holística, pues se recibe tanto física, relacional y
materialmente. O sea, Dios bendice el cuerpo, la mente y el espíritu de aquel que lo reposa. Dios bendice la familia de aquel que lo guarda. Dios bendice las posesiones materiales de aquel que echa su suerte en Dios. Y número 3, Dios santificó el sábado. Vean que esto viene del hebreo kadosh, que significa apartar para un uso especial, para un uso santo. La palabra hebrea kadash está en conjugación piel del hebreo y significa consagrar. En este caso es declarar, anunciar o proclamar como sagrado, apartado o santo este día. Lo que está diciendo el texto es que Dios, después de reposar y bendecir el sábado, proclamó ese día como santo. O sea, Dios proclamó la santidad del día cuando éste terminó. ¿Y por qué cuando terminó? Porque Dios lo guardó, porque Dios, o sea, fue la presencia del Señor la que santificó ese día. Y entonces Dios proclama el sábado como santo, como monumento de la creación. Y por esa razón nos mandó a guardarlo. Pero ¿a quién le proclamó Dios la santidad del sábado? Pues se la proclamó a Adán y Eva, a nuestros primeros padres. Pregunta número 2. ¿En qué día deben hacerse los preparativos? Yo agregaría últimos, o sea, ¿en qué día deben hacerse los últimos preparativos para guardar el sábado? Vamos a Éxodo 16, 22 y 23 que nos dice: en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Todos los príncipes de la congregación fueron y se lo hicieron saber a Moisés, y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es sábado, el día de reposo consagrado a Jehová. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy. Lo que tengáis que cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. ¿En qué día deben hacerse los últimos preparativos? En el día viernes, el sexto día de la semana. ¿Por qué digo los últimos preparativos? Porque en realidad uno desde el domingo tiene que ir haciendo preparativos para guardar el sábado. Y los últimos preparativos que tengan que ver quizás con limpieza o alimentos se hacen el día viernes. Ahora, ¿cómo sabemos que el sexto día es el viernes? ¿Cómo sabemos que el séptimo día es el sábado? En esta tablita vemos lo que se está exponiendo en Éxodo 16 acerca de la semana y el maná. Desde el primero al quinto día, todos los israelitas debían levantarse temprano, debían salir a recoger un gomer por persona de maná y no debían recoger más. Si lo hacían, este se arruinaba. Y si iban muy tarde ya no hallaban porque el calor del sol lo derretía. Sin embargo, el sexto y el séptimo día eran diferentes. ¿En qué sentido? En que el sexto debían salir a recoger maná como los demás días, o sea, salir temprano antes que saliera el sol, y de manera personal se tenía que recoger las porciones. Pero en el caso del viernes debía recogerse doble porción. Era el único día donde se permitía recoger doble porción. ¿Por qué? Porque el sábado no caía maná. Eso fue así semanalmente durante 40 años. El maná caía de domingo a viernes y el sábado no caía. Déjenme decirles que en el tiempo de Moisés se había prohibido cocinar en sábado, porque eso requería un afanoso trabajo. Había que salir a buscar leña y en el desierto, algo que podía tomar algún par de horas. Había que prender fuego, había que preparar alimentos y cocinarlos. Pero hoy día eso ya no es problema en muchos lugares, ¿verdad? Sobre todo si los alimentos ya están preparados, solo se calientan en un microondas o en un horno, o pues usted los calienta encendiendo la estufa con un fósforo o eléctricamente. Eso ya no es mayor problema. Por eso no se considera hoy día calentar los alimentos como una transgresión del sábado.
Ahora, aquí podemos ver la equivalencia de esos días. El primer día de la semana siempre ha sido lo que hoy conocemos como domingo. El séptimo día de la semana siempre ha sido el sábado y el sexto día o día de la preparación es el día viernes. La semana siempre se ha conocido así, de esta manera. Claro que el Vaticano ha intentado crear confusión, poniendo al lunes como primer día, pero eso no es bíblicamente correcto, porque todos saben que Jesús resucitó el primer día de la semana, que era un domingo, no un lunes. Vean esta otra pregunta. ¿Cuándo comienza el sábado? Levíticos 23:32 dice: Día de descanso será para vosotros, de tarde a tarde guardaréis vuestro descanso. Vean que la palabra descanso es del hebreo sabatón. Marcos 15:42 también nos lo recuerda. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado. Ahora, y un tercer texto dice, en Lucas 23:54, era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Estos textos nos dicen algo que al principio puede hacer que nos choque, pero nos dice algo muy interesante. ¿Cuándo comienza el sábado? El sábado comienza el viernes a la puesta del sol. Pero, ¿por qué un día bíblico termina la puesta del sol y ahí inicia otro? ¿Por qué? Veamos esto. Los israelitas, hebreos o judíos llevan las horas del día según el relato del Génesis. En Génesis capítulo 1, versos 5, 8, 13, 19, 23 y 31 dice una frase muy interesante. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. O sea, el ciclo bíblico de los días es tarde y mañana. Tarde y mañana. Es como aparece en este cuadro, 12 horas de noche y 12 horas de día. En el tiempo de Jesús imperaba la costumbre romana tomada de los egipcios de las horas y por eso dividían en 12 horas el día, siendo la primera hora del día a las 7 de la mañana, la segunda a las 8 y así sucesivamente hasta llegar a las 6 de la tarde, como podemos verlo en esta gráfica. Resaltamos estas horas porque son las mencionadas en los evangelios. A la hora tercera o 9 de la mañana se hacía el sacrificio matutino. A la hora novena o 3 de la tarde se hacía el sacrificio vespertino. Entonces el día empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Las 12 horas del día empezaban a las 7 de la mañana y terminaban a las 6 de la tarde. Y las 12 horas de noche empezaban a las 7 de la noche y terminaban a las 6 de la mañana. Este es un día bíblico. 12 horas de día, 12 horas de noche. Fíjense que al principio la noche estaba dividida en 3 vigilias de 4 horas. Pero después eso cambió, como podemos verlo en esta gráfica. Se cambió a 4 vigilias de 3 horas, desde las 7 hasta las 6. Por esa razón, y debido al movimiento de rotación de la Tierra, es que los días se dividen, según la Biblia, en noche y día. 12 horas de noche, 12 horas de día. Esa es la medida bíblica. Por esa razón, cuando el sol se pone, el día termina e inicia el siguiente. Entonces, apoyándonos en Levíticos 23:32, es que como adventistas del séptimo día, recibimos a Jesús y su santo día a la puesta del sol del viernes y despedimos el día santo a la puesta del sol del sábado. ¿Y por qué es esto? Por las medidas naturales dejadas por Dios. Hay 3 medidas naturales. Número 1, la noche y el día, que es debido a la rotación de la tierra. El mes, que es debido a la traslación de la luna alrededor de la tierra. Y el año, que es debido a la traslación de la tierra alrededor del sol. Estas 3 medidas son naturales. Pero vean esto. La semana
no tiene medida natural. Sin embargo, ha sido aceptada por todo el mundo. ¿Por qué se observa el ciclo semanal entonces? Porque Dios lo estableció. Saben que los rusos y los franceses, cuando se declararon ateos, intentaron cambiar el ciclo semanal de 7 días. Los rusos tenían una semana de 5 días y los franceses una semana de 9 días, pero no aguantaron mucho tiempo y volvieron al ciclo semanal establecido por Dios, porque solo Él sabe por qué lo estableció en 7 días. Pregunta número 4. ¿De qué hay que abstenerse en sábado? Éxodo 20:10 dice: pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Este texto claramente nos dice que de lo que tenemos que abstenernos en sábado es de obras seculares o materiales. Número 5. ¿Dónde hay que asistir el sábado? Lucas 4:16 dice: Jesús vino a Nazaret donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. La palabra costumbre viene del griego etzo, que significa hábito, costumbre o acostumbrar. O sea, era un hábito para Jesús ir los sábados a la iglesia, era una costumbre, pero más que costumbre, era su forma de vida y práctica. Jesús no cambió el sábado. Jesús cambió la forma en que los judíos guardaban el sábado. ¿Dónde hay que asistir el sábado? A la iglesia. Ese es el equivalente para nosotros hoy día de sinagoga, la iglesia. Pregunta número 6. ¿Qué se puede hacer en sábado? Mateo 12:12 nos dice algo muy importante. Hay muchas cosas que se pueden hacer el sábado y Jesús las resumió en una sola frase. Pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer el bien en sábado. Estas palabras Jesús las dijo en una ocasión cuando él estaba predicando en una sinagoga en sábado y vio a una mujer encorvada, jorobada. Entonces Jesús la llamó y la sanó. Le quitó esa carga, esa pena, la liberó en sábado. La desató de su pena, de su mal, en un día sábado. Entonces los escribas y fariseos que no aceptaban el mesianismo de Jesús se enojaron, se molestaron y no teniendo mayor cosa que decir dijeron: 6 días tienen para ser sanados, no vengan el sábado a buscar sanidad. Y Jesús los amonestó con estas palabras cuando dijo: ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Por qué dijo eso? Porque Jesús dijo: ustedes son hipócritas. ¿No desatan a su oveja para que coma en sábado? Y esta hija de Abraham, que vale más que una oveja, ¿no debía ser desatada en sábado también? Por consiguiente, dijo Jesús, está permitido. En otras versiones dice, es lícito. Lícito es algo que está permitido por la ley o va conforme a la moral. Por eso Jesús dijo, hacer un bien en sábado no transgrede el mandamiento. Así que Jesús resumió en esa frase lo que podemos hacer en sábado. Un bien al prójimo. Si tú tienes la oportunidad de hacerle un bien al prójimo en sábado, hazlo sin dudar. ¿Qué se puede hacer en sábado? El bien a los demás. Veamos esta última parte de nuestro estudio de hoy. Bendiciones al que obedece el sábado. ¿Qué promesa hace Dios al que es fiel? O sea, a aquella persona que siente el llamado, que ha entendido que el sábado es bíblico y que el Señor nos está llamando a guardarlo. ¿Qué le promete el Señor? Salmo 37:25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue el pan. Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué promesa hace Dios al que es fiel? Que nada le
faltará. Y eso lo he vivido yo y lo he visto en muchos hermanos. Hay muchas personas que han decidido guardar el sábado bíblico y no se han quedado pobres, no se han quedado sin comer, no han tenido que cerrar su negocio, no han tenido que dejar su trabajo. Claro, hay casos donde algunas personas tuvieron que cambiar su negocio, pero no cerrarlo. Hay personas que tuvieron que cambiar de su trabajo, pero no se quedaron sin trabajar, no se quedaron sin ganar, sin percibir. Dios suplió para las necesidades de las personas. Hay personas que esperaron esa bendición días, otras esperaron esa bendición semanas y hay otras que esperaron esa bendición meses. Pero Dios a cada uno lo probó y a cada uno le proveyó para sus necesidades. Cuando yo inicié el ministerio pastoral, yo vine de El Salvador a Guatemala con una pequeña maleta, con un poco de ropa y algunos libros, y Dios me ha bendecido. Dios ha suplido mis necesidades y la de mi familia. Dios no nos ha dejado desamparados. Dios no deja desamparado a sus hijos. Mi mamá, cuando empezó a guardar el sábado, trabajaba como administradora de una farmacia y me dijo, ¿y qué hago el sábado, mijo? Yo le dije, mamá, la farmacia no es tuya, así que manda a los que trabajan a abrirla y tú les pides cuentas cuando termina el sábado. Y así lo hizo por mucho tiempo hasta que decidió comprar esa farmacia. Así que Dios la bendijo tanto a mi mamá que se hizo dueña de esa farmacia que administraba. En otras palabras, Dios no deja desamparado a sus hijos, suplirá para tus necesidades. Pregunta número 8. ¿Qué protección brindará Dios a quien le obedece? Deuteronomios 11, 13 al 15 dice, si obedecéis cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y tú recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba a tu campo para tus ganados, y comerás hasta saciarte. ¿Qué protección brindará Dios al que obedece? La respuesta es que Dios protegerá tu sustento. Eso que te sostiene, Dios lo protegerá. Dios protegerá tu trabajo, tu negocio, tu cosecha. Tu sustento no te dejará desamparado si decides obedecerle y si decides seguir siendo fiel al Señor. Por eso, ¿qué debo hacer ahora que conozco esta verdad maravillosa del sábado y ahora que conozco cuándo empieza el sábado y cómo se debe guardar? ¿Qué debo hacer? Número 1. Debo obedecer fielmente lo que Dios manda. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Querido hermano y amigo, quien establece lo bueno y lo malo es la santa ley de Dios. Y la santa ley de Dios dice en su cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. Entonces, guardar el sábado es bueno, es lícito. Si yo sé que el sábado es el día del Señor y decido no guardarlo, entonces entiendo que estoy cometiendo pecado. Número 2, ¿qué debo hacer? Confiar plenamente en Jesús y sus promesas. ¿Por qué? Porque a lo mejor estés pensando, pero ¿cómo voy a cerrar el sábado? ¿Pero cómo voy a dejar de trabajar en sábado? ¿Pero qué voy a hacer? Confía en las promesas de Jesús. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo lo he visto, hay jóvenes que Dios los ha bendecido en sus estudios, sin transgredir el sábado. Dios los ha bendecido en sus trabajos, sin transgredir el sábado. Dios los ha bendecido en sus negocios, sin transgredir el sábado. Claro, en el mundo comercial la gente dice, no, el sábado es uno de los días que más se vende. Pero yo he visto hermanos que me han dicho, pastor, mire, a mí Dios me bendice cualquier otro día de la semana. A veces Dios en un domingo, en un miércoles o en un viernes, Dios manda la bendición de la semana. Dios no deja a sus hijos desamparados.
Por eso yo quiero hacerte un llamado, una invitación. Y esta invitación es a guardar fielmente el santo sábado siguiendo el ejemplo de Jesús. Si aceptas ese desafío, yo quiero orar por ti para que esa decisión se mantenga y saque de ti cualquier temor o duda. Oremos. Querido Jesús, hemos estudiado en tu palabra que el sábado es el día del Señor. Hemos estudiado en tu palabra que tú nos estás llamando a guardar tu santo sábado. Hemos estudiado en tu palabra cómo se guarda el sábado, cuándo inicia, qué se hace, qué no se hace. Y ahora en nosotros está la decisión de responder a este llamado. Por eso, fortalécenos, Señor. Aumenta nuestra fe, Padre. Quita toda duda y temor y ayúdanos a dar este paso de fe para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Como siempre te espero en el siguiente estudio. Que Dios te siga bendiciendo.